A todos, pues aquí estamos para la nueva lunación en Géminis, esta vez a 2 grados 05. Bien, bueno, pues es un momento de cambios. Por fin cambian los aires, nunca mejor dicho, de lo que estamos viviendo. Pero también tenemos bastantes peligros que están rondando y el título de esta lunación para mí es ¿verdad o mentira? Vamos a ver por qué. Bien, entonces lo primero, estamos en un momento de gran confusión, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, es difícil discernir la verdad. Primero hemos vivido un shock, ¿vale? Una ruptura de lo que es nuestra realidad hace unos meses y después un confinamiento largo y pesado. Y ahora estamos empezando a salir de esto y es un momento como de reflexión, un momento de buscar conclusión, buscar soluciones para orientarnos hacia el futuro, hacia una nueva realidad. Entonces, vemos que la fase anterior ha estado muy marcada por el elemento tierra. Hemos tenido muchísima energía de Capricornio y más recientemente de Tauro. ¿Vale? Capricornio, sobre todo, nos ha hablado a esta tierra de mucho miedo, de finales de ciclos eh, y de soledad, aislamiento, limitación, de lentitud, un tiempo que no pasa, ¿vale? Cosas que tienen que ver con la enfermedad, la salud, la depresión, la pobreza, una serie de factores no muy alegres, pero ahí estamos, ¿no? Cosechando karma a nivel global, pero a nivel personal también, ¿vale? También ha habido muchas cosas buenas en cuanto a lo que uno había trabajado antes, ha empezado a ver frutos muy tangibles, ¿vale? De una nueva etapa. Y ahora esta influencia de la Tierra se está debilitando y está entrando el aire con mucha fuerza, ¿vale? Tenemos a Géminis. La lunación ocurre en Géminis, pero aparte del Sol y la Luna tenemos también a Mercurio, Venus y el nodo norte. Vamos a hablar un poco de todo esto más adelante. Lo que sí es muy significativo es también eso, el cambio de eje de los nodos. El nodo norte está ahora mismo en Géminis. Llevábamos año y medio más o menos en el eje Cáncer-Capricornio y ahora hemos pasado al eje Géminis-Sagitario. Antes de hablar de esto, decir que también en este mes, en esta luna, tenemos 4 planetas retrógrados. Venus, Júpiter, Saturno y Plutón, ¿vale? Lo cual está dando también un momento de balance de situación, ¿vale? Para reorientar las energías. Entonces, el cambio de los nodos, que es, digamos, un poco la tónica global para la evolución, que tiene que ver con unos valores comunes, ¿no? De lo que tenemos que desarrollar y las experiencias que vamos a tener y lo que tenemos que ir desechando y redefiniendo de alguna manera, ¿no? Entonces, en Cáncer y Capricornio, que son signos cardinales, hemos tenido arranques, un principio de una situación en el que justamente ha sido una destrucción o deconstrucción del sistema. ¿Vale? Y ahora mismo, después de este momento de shock del que hablamos al principio, es un momento de, con las energías mutables, que son Géminis y Sagitario, dos signos mutables, pues es un momento de reflexionar. Es un impulso que tiene que ver con el aprendizaje, ¿vale? Con la asimilación, el reajuste, la reorientación y la comunicación. Entonces, hay un cambio en nuestra forma de percibir la realidad, un cambio en nuestras ideas y que va a indicar luego un cambio en nuestras creencias, en nuestra filosofía de vida. Todo esto está cambiando. Y todo este cambio es como un precursor de un cambio mayor que viene. Es decir, vamos a ver que, por un lado, tenemos una lunación en Géminis que está hablando de un periodo de un mes. ¿Vale? Luego tenemos el eje de los nodos, que también está pasando a enfocar la energía principal hacia Géminis, que va a ser un ciclo de año y medio. ¿Vale? Y luego vamos a ver que hay más ciclos más largos. Es como un inicio, un precursor de algo hacia lo que nos dirigimos. Por eso es tan importante
el tomar conciencia en este mes, ¿no? Porque vamos a ver que uno de los ciclos muy importantes que tenemos, aunque pasa normalmente bastante desapercibido, es el ciclo de las conjunciones Júpiter-Saturno. Júpiter-Saturno se llaman los cronocratores, son los planetas que marcan los tiempos, ¿vale? Y cada 20 años hacen una conjunción. Pero esta serie de conjunciones ocurre durante unos 200 años en el mismo elemento, ¿vale? Hace 200 años y pico que han ocurrido todas las conjunciones Júpiter-Saturno en el elemento Tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que todo lo que tiene que ver con lo concreto, lo práctico, lo material, los bienes, ¿vale? Las posesiones, el dinero, todo esto era en lo que descansaba nuestra sociedad, ¿vale? Reposaba en estos valores. Y quien tenía los recursos materiales tenía el poder. Pero ahora, en enero que viene, van a empezar Júpiter y Saturno una serie de conjunciones en aire. Y esto vamos a empezar un ciclo de unos 200 años. Es decir, que estamos cambiando, ¿vale? Y esto va a traer cambios radicales en la forma de pensar y la forma, sobre todo, de organizar la sociedad, ¿vale? De hecho, por ejemplo, claro, si calculamos unos 200 años por cada uno de los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, nos dan unos ciclos de 800 años, hasta que vuelve el ciclo completo, ¿vale? Y estos ciclos de 800 años, por ejemplo, Demetrio Santos, un astrólogo muy famoso español, hablaba de que correspondía a los grandes ciclos de las civilizaciones o culturas. Es decir, que estamos hablando de cosas mayores. Bueno, pues ahora estamos a punto de entrar en aire, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, el ciclo de un mes en Géminis, aire. El ciclo de año y medio de los nodos, también en Géminis, Sagitario, pero el nodo norte en Géminis, aire. Estos ciclos que están ahora a punto de empezar de conjunciones Júpiter-Saturno durante unos 200 años en signos de aire. Y, por supuesto, la era de Acuario, unos 2000 y pico años en el signo de Acuario, que es de aire, ¿vale? Entonces, es súper importante. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Pues que ahora el que tiene el poder es el que tiene la información, es el que tiene el conocimiento, ¿vale? Se van a cambiar los valores de la sociedad. Entonces, bueno, es la información, es la comunicación, son los desplazamientos, las relaciones sociales, los trabajos en equipo. Entonces, y también literalmente el aire. De la misma manera que antes las posesiones físicas, la tierra, ¿vale? Era importante. Ahora a ver cómo vamos a poder respirar. Bien, entonces estamos viviendo un preludio, ¿vale? De una nueva etapa más larga. Bien, vamos a ver que en lo que es el momento presente, estamos viviendo primero, pues eso, un aflojamiento de las medidas de confinamiento, que era lo de la tierra, pues menos tierra, y ganamos cierta libertad, aire. Bien, vamos a poder empezar a ver a los nuestros, a desplazarnos, pero, bueno, dentro de un control también, pero nada es igual, ¿vale? Lo de la vuelta a la normalidad sabemos que no hay una normalidad. No es la misma, ¿vale? Entonces vamos a tener que reaprender a vivir de otras maneras, porque van a cambiar las formas de comunicarnos, de desplazarnos, de trabajar, nuevas, aprender. Nos toca aprender y todo esto está atrayendo también mucha confusión y puede haber una polarización, ¿no? Bastante miedo y tensión. Vamos a ver que en esta lunación, sobre todo lo que tenemos, aparte de todo lo que hemos hablado de la energía de Géminis y de aire,
algo que tenemos, todavía nos queda Júpiter, Plutón en Capricornio, ¿vale? En Tierra. Saturno ya está en Acuario, aire, está haciendo trígono con Géminis, pero sobre todo lo que tenemos es Marte y Neptuno en Piscis. Bien, entonces vamos a ver que las energías principales que tenemos en esta lunación son, por un lado, Géminis y por otro lado, Piscis. Y son signos que no se llevan muy bien en un principio. ¿Por qué? Porque Géminis está hablando de lo racional, ¿vale? Es lo que se piensa, lo que se dice. Piscis está hablando de lo que uno siente. Y si Géminis lo que va a buscar es la verdad, Piscis lo que quiere es la paz. Entonces, uno tiene que ver con la mente lógica y racional, el otro con la mente inconsciente o intuitiva. ¿Vale? Uno ve lo que se ve, lo visible, lo inmediato, y el otro lo oculto, lo invisible. Y se impregna. ¿Vale? Géminis va a disociar, va a buscar evaluar. Funciona desde la polaridad, ¿vale? El bien, el mal, lo que la izquierda, la derecha, los ricos, los pobres, los jóvenes, los mayores, mi país, otro país, y está analizando, ¿vale? Desde las palabras, la información y desde eso, un análisis lógico y racional. ¿Qué es lo que puede, de alguna manera, posicionarse también desde buscar si una cosa es buena, la otra es mala, y buscar culpables? Pues que si es China o el gobierno o mi vecino, ¿vale? Da igual, puede buscar afuera. Piscis funciona de una forma totalmente diferente. Piscis es el mar en el que todos flotamos, ¿no? Lo que todo nos une. Entonces ahí es más sintonizar con algo, pero de una forma subconsciente. Entonces puede dar bastante confusión y caos, porque no corresponde lo que sentimos con lo que vemos, ¿vale? Y está más sensible al metamensaje, ¿vale? Es decir, más allá de las palabras, qué es lo que está pasando. Y bueno, pues este caos es como puede dar o bien la sensación de estar como viviendo un mal sueño, ¿vale? Y una sensación de no control, lo cual puede llevar a la pasividad, al victimismo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo? Y en estos casos, pues seguir el rebaño, ¿vale? Es decir, el grupo, el conjunto, todos van por ahí, pues yo también. Algo habrá, ¿vale? O una paranoia colectiva, ¿vale? Una lucha contra un enemigo invisible, inalcanzable. Entonces, hay como un malestar ahí, ¿vale? Y eso puede ir acumulando una tensión que cuando Marte, que está ahora en Piscis, y ya os digo, es como la acción, pero dirigida a qué, ¿vale? Puede sentirse perdido, pero ir acumulando una especie de resentimiento que cuando Marte entre en Aries a finales de junio y se va a quedar hasta el principio del año que viene, pues puede que haya estallidos de violencia, ¿vale? Bueno, entonces está eso, acelerando los procesos de cambio, el tiempo, ¿vale? Mucha información y mucha presión. La información es contradictoria, ¿vale? No sabemos, ¿nos están protegiendo realmente de un peligro real o están utilizando la pandemia para controlarnos más? ¿Hasta qué punto es bueno llevar mascarilla o no llevarla? ¿O respetar las normas o no respetarlas? ¿Vale? Entonces, ahí depende mucho de cómo percibimos la realidad y tiene que ver con las ideas que tenemos, ¿vale? De lo que está pasando, y todo esto está influenciado por el relato que vienen haciendo, ¿vale? Este relato, vamos a ver que tiene un toque autoritario, porque realmente todo lo que son publicaciones que no van en el sentido del pensamiento imperante están censuradas en muchos medios, ¿vale? Es como
está el relato oficial y punto. Entonces, quería hablar de una cosa que me parece súper importante, ahora que estamos hablando de palabras, de realidad, ¿vale? Es el concepto de neolengua. En la novela 1984 de George Orwell, el autor británico, pues habla de un partido único que domina la población y que pretende evitar la expresión de ideas contrarias a los principios del partido, ¿vale? Y no solamente eso, sino que incluso la posibilidad de que tales ideas fueran pensables. Es decir, no solamente no expresarlas, sino ni siquiera pensar eso. ¿Y cómo se consigue? Pues se consigue adaptando el lenguaje al pensamiento de este partido. Con lo cual las palabras sufren un proceso de destrucción y designificación. La idea es empobrecer o manipular la lengua para adaptarla a los propósitos del sistema. Por ejemplo, se quitaban los sinónimos, o sea, vamos empobreciendo, ¿vale? Y vamos dándole otro significado a las cosas para que ni siquiera se pueda pensar otra cosa de lo que nos están diciendo. Y entonces, pues algunos podéis decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Pues os voy a dar algunos ejemplos que demuestran que esto ya está pasando, ¿vale? Por ejemplo, en el 2015 se ha cambiado, y estoy citando la RAE, ¿vale? La palabra imputado por la palabra investigado o encausado. Y cito, se hizo por la necesidad de evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras de la expresión, acomodando el lenguaje a la realidad. Es decir, esta palabra tiene ciertas connotaciones, no queremos que todos los, que fue en la época que muchos miembros del PP fueron puestos en acusación, entonces ya no eran imputados, ¿vale? Fueron investigados. Entonces ya estamos modificando la percepción a través de modificar el uso de la palabra. Bien. Voy a dar otro ejemplo también. Ahí es de la OMS. En 2009 se ha modificado la definición de pandemia, ¿vale? Antes de este cambio, pandemia se definía como una infección por un agente infeccioso simultánea en diferentes países con una mortalidad significativa en relación a la proporción de población infectada. Y en la nueva definición se eliminó la característica de mortalidad. Es decir, que bastara con que fuera muy contagiosa para que fuera una pandemia, ¿vale? Cuando antes estábamos hablando de un alto índice de mortalidad. Bien, pues si hacemos un cálculo matemático, ¿vale? Vemos que en España en 2019 había unos 47 millones de habitantes, 47.100.396 exactamente. Vale. Hasta ahora, ¿vale? Por el bicho, en España, estoy hablando de las cifras, a la fecha de hoy tenemos 19.130 personas fallecidas a cuenta del bicho. Bien, si hacemos una simple operación matemática, vemos que eso representa el 0,04% de la población. Con lo cual, la mortalidad significativa no es tal. Con lo cual, si no se hubiera modificado la palabra pandemia hace unos años, esto no podría ser considerado pandemia. Con lo cual, tampoco se podrían tomar un montón de medidas que se están tomando porque estamos en una pandemia. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Cómo? Modificando la palabra estamos modificando la realidad. Entonces, esto es una forma, ¿vale?, de ir controlando y justificando una serie de cosas. Y ahí estamos. Entonces, lo que estoy explicando, ¿vale?, es que tenemos un peligro serio, ¿vale? Porque creemos que estamos en una democracia, que democracia es el gobierno del pueblo, cuando el pueblo no tiene nada que decir, y ahora mismo además se le está poniendo un bozal para que ni hable, ni
ni casi respire, ¿vale? Eh, el, habla del relato, ¿vale? Entonces, nuestra capacidad de percibir con claridad y de tomar decisiones propias está condicionada por la mente consciente, por un lado, ¿vale? Es decir, el análisis de los hechos y las informaciones, pero como veréis que esto también puede ser manipulado, lo que os acabo de contar. Manipulando la palabra estamos manipulando los hechos. Entonces, por un lado, nuestra capacidad de percibir tiene que ver con esta mente consciente, que vemos que se puede alterar con truquillos, vamos a decir, pero sobre todo por nuestra mente inconsciente o subconsciente, ¿vale? Y esta reacciona a símbolos. Entonces, ¿cómo vamos a sentirnos empoderados, creativos, si justamente estamos, pues a nivel simbólico, ver a toda la población, lo que os digo, con un bozal, en el que, y con guantes, que no te puedes ni acercar, ni tocar, ni respirar, ni hablar, bueno, pues es muy fácil sentirse víctima y dejarse manipular más, ¿vale? Bien, soluciones. Quiero, a la vez que hablar de los peligros de lo que está pasando, también dar soluciones creativas. Bien, entonces en esta lunación vemos que Mercurio es el protagonista, ¿vale? Y va a serlo bastante tiempo. Y Mercurio, entre otras cosas, también es el mago. En la mitología era el único de los dioses que se podía mover en los tres mundos, en el mundo de los humanos, en el inframundo y el mundo de los dioses. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel personal esto representaría la mente lógica, ¿vale? En la que analiza, compara todo lo que hemos dicho. La mente superior, que hablaría de la conexión con otros planos, las altas esferas de conocimiento y la inspiración creativa que puede llegar. Y los submundos tendría que ver con la mente inferior, con la mente subconsciente, en el que podemos aprender a manejar el subconsciente a nuestro favor, ¿vale? Si sabemos que reacciona a base de símbolos e imágenes, pues utilizar los símbolos y las imágenes para redefinir la realidad a nuestro favor. Por otro lado, este Mercurio en la lunación está en conjunción con Venus. Entonces, bueno, pues añade, por suerte, un toque de dulzura a todo esto y de corazón, ¿vale? Venus tiene que ver con lo que valoro, con lo que es importante para mí, lo que amo y lo que me hace sentir bien, ¿vale? Entonces aquí al estar Venus con Mercurio en conjunción, vemos que la mente y el corazón están alineados. El amor por las palabras, a lo mejor es un momento de redescubrir la importancia de la palabra bien dicha, del significado profundo de la palabra y tener más conciencia, ¿no? de lo que estamos diciendo y las consecuencias que tiene todo esto, porque la palabra crea, ¿vale? El mundo, los esotéricos ya hablan de que el mundo es mental, ¿vale? Pero no es lo mismo una mente fría, calculadora, que una mente que abarca a los demás y que se relaciona con el todo, ¿vale? Venus Mercurio hablaría también del amor por los hermanos, y hermanos no en el sentido solamente familiar, sino en la especie, ¿no? Y también, si combinamos con Piscis de una forma creativa, porque ya hemos visto que hay una tendencia a que estas dos energías funcionen de forma encontrada, pues también podemos unirlas a través de la inspiración y el arte, ¿vale? A través de la música, a través de la poesía, de la conexión con el más allá. Es decir, podemos reorganizar, y de eso se trata en esta lunación, reorganizar la realidad alineando lo mejor de los planos sutiles, toda la inspiración creativa que podemos tener, ese mundo que queremos plasmar, a través de un control consciente
de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y sobre todo de objetivizar y analizar lo que nos viene y no entrar en esta hipnosis en el que se nos está, digamos, manipulando a nivel de ideas. Entonces, bueno, pues que tengáis una siembra muy creativa, muy lúcida. Gracias a todos.